Mariano Rodríguez es catedrático y profesor del Departamento de Filosofía y Sociedad de la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid y director del Seminario Nietzsche Complutense. Y director también del Grupo de Investigación Complutense Cuerpo, Lenguaje y Poder, Lecturas Contemporáneas a partir de Nietzsche. Bueno, podríamos enumerar 1001 contribuciones y publicaciones que Mariano ha realizado a lo largo de los años, pues en relación a María Zambrano, Nietzsche, Freud, Wittgenstein. Pero bueno, por no extendernos demasiado, sí que voy a decir que acaba de publicar La idea de tonto, estudio contra la estupidez, con la editorial Aperión, y que tendremos el gusto de presentar también el día 25 de mayo aquí en el Círculo de Bellas Artes. Así que, sin más, pues te doy la palabra, Mariano. Nacho. Yo, cuando venía hacia aquí, ya por el día que hace hoy en Madrid, tan alegre con esa primaveraza que se ha echado encima, tuve la intuición de que iba a haber muy poca gente, claro, y si es que había alguien. Entonces estoy muy agradecido por vuestra presencia, porque hayáis venido aquí hoy y sinceramente creí que no iba a haber nadie. Es que podía yo también irme a pasear por el Parque del Oeste, pero bueno. Claro, el tema de la educación o de la crisis, en relación con la crisis del humanismo o el agotamiento del humanismo, en ese ciclo que habíamos programado, pues en la primera tanda de charlas correspondía hablar como de los orígenes, ¿no? De los orígenes de esta crisis que en principio se podrían datar de una manera clara en el siglo XIX, a mediados del XIX, tal vez con mayor intensidad. Entonces, bueno, para mí lo más sencillo a la hora de preparar esta charla o de pensar qué podía decir, como, bueno, he venido publicando hace ya muchos años y últimamente, recientemente también, diversos estudios sobre el tema de la educación, de la formación, de la cultura en Nietzsche, pues ya aproveché y pensé, bueno, voy a coger a Nietzsche como pretexto para hablar en general, un poco en general, o para dar un botón de muestra de cómo esta crisis de la educación, en el sentido de crisis filosófica, en el sentido no de, bueno, de cuestiones históricas relacionadas con el Estado alemán de la época, con Bismarck, con todo aquello del Segundo Reich y toda aquella historia. No, era simplemente tomar la experiencia de este hombre que parecía que lo detectaba todo, ¿no? Una sensibilidad tan extrema que fue la que le hizo, claro, enfermar, ¿no? En último término, esa sensibilidad tan extrema que le hacía aventar o le hacía como hacen los perros, ¿no? Los lobos, detectar en el aire el olor de lo que está pasando en todo el territorio, ¿no? aunque esté muy, muy lejano, ¿no? Entonces, una de las cosas que de las experiencias de Nietzsche fue la experiencia de la educación. Y claro, es un verdadero sismógrafo o termómetro del estado de la cuestión, que en definitiva pues es el estado nuestro, el estado de la cuestión educativa en nuestra época, en todo el mundo, diría yo, y en el mundo occidental particularmente, claro. No es nada más, a mi modo de ver, que el acabar de brotar de aquello que Nietzsche estaba ya presintiendo cuando fue estudiante en la Escuela de Forta, cuando hizo los estudios de filología clásica en Leipzig, en Bonn, cuando fue profesor en Basilea, catedrático muy joven de esta disciplina de literatura griega, latina, lengua latina, filosofía griega, filosofía latina, tanto en el instituto, el equivalente al instituto nuestro, como en la Universidad de Basilea, ¿no? Que además la filología era como la gran ciencia de la época en Alemania, es decir, el prestigio que tenía un Herr Professor alemán de filología era tremendo, ¿no? Alguien lo comparaba al prestigio que puede tener hoy, pues yo no sé quién, es que se me ha olvidado, pero vamos, un
catedrático importantísimo en biotecnología, ¿no? Pues eso lo tenían en la Alemania del momento en filología clásica, porque de alguna manera la nueva unidad alemana, desde el punto de vista cultural, como sabéis, se había inspirado en seguir el modelo cultural griego, ¿no? El clasicismo griego estaba inspirando la nueva fundación de Alemania con la cultura alemana, intentando de alguna manera formar a los jóvenes en el espíritu clásico del clasicismo, del neoclasicismo, de todos estos grandes investigadores de la antigüedad alemanes. Claro, Nietzsche está en esa onda, y en esa onda se educa, y en esa onda luego es profesor. Entonces, como digo, detecta de una manera muy sensible, muy casi como trazando el mapa, lo que está pasando, ¿no? En ese momento, en el siglo XIX a finales en Alemania, y lo que va a pasar pronto en toda Europa, en Estados Unidos, en América en general. La idea era la cultura, un poco la cultura europea, educativamente hablando. La cultura europea, como va a especificar Nietzsche, pues tiene las tres raíces que todos sabemos. Tiene la raíz grecorromana, humanista, la raíz judeocristiana, fundamentalmente moral, pero también desde el punto de vista moral humanista, es lo que luego se puede llamar humanismo cristiano-kantiano. Tenemos un humanismo grecorromano, un humanismo cristiano-kantiano. Con Kant, la referencia además a la modernidad, es la tercera gran raíz de Europa, que es evidentemente la revolución científica, la ciencia moderna. Y estos tres pilares, Grecia, Roma, sobre todo Grecia, el cristianismo y la tradición judeocristiana, la moral sobre todo, la moral religiosa, inspirada en la religión, y luego la ciencia moderna, son las que hacen la identidad europea. Y entonces la educación, pues naturalmente tiene que presentar a los jóvenes en aquel momento estos modelos, que son modelos en un principio coincidentes en esa idea de formar seres humanos, digamos, que corresponden a la idea modélica de ser humano como algo que responde a su propia esencia, a su propio concepto, como algo que tiene una dignidad, tanto desde el punto de vista de la raíz griega como de la raíz cristiana, una dignidad absoluta en relación con los demás productos de la evolución biológica. Estamos en el siglo de Darwin, todo el siglo está marcado, en su segunda mitad, por el origen de las especies y el origen del hombre. Entonces, claro, esto va a provocar una serie de conflictos culturales muy serios, porque para empezar, la raíz del humanismo grecorromano y la raíz judeocristiana del humanismo no conviven fácilmente, a pesar de todo lo que hicieron los padres de la Iglesia y toda la tradición teológica por pegar las dos cosas, pero evidentemente no es nada fácil. Y Nietzsche iba a subrayar que aquí había una quiebra, que el cristianismo y lo que viene de Grecia en modo alguno son armónicos o son compatibles, ¿no? Y luego, claro, el gran problema es cómo encajar, el problema que tenemos hoy y el problema que se manifiesta hoy educativamente, cómo encajar estas dos grandes tradiciones humanistas con el tercer monstruo de nuestra cultura, monstruo en el buen sentido y en el malo, en todos, que es la ciencia moderna y la mentalidad científica, que, como dice Nietzsche, lo que hace culturalmente es quitarnos todas las metas. Nos da una vida cómoda, una vida donde vivimos mucho más años, mucho más confortablemente, donde todo es mucho mejor, evidentemente, esto ya lo decía Freud en El malestar de la cultura, pero esta idea de la contemplación de lo real tal y como es, pues es una idea que nos quita las ilusiones, de nuevo Freud, y que nos hace, de nuevo Freud, decaer de esa escala de la dignidad humana, del humanismo, que nos hace ser o nos hace creer ser una excepción absoluta respecto de los demás animales, incluso de las plantas, ¿no? Bueno, estamos en línea de continuidad, como el mismo Aristóteles en el De Anima
El anthropos es una especie de escalera donde viven todavía todos los niveles, el nivel vegetativo, las plantas, el nivel sensitivo de los animales y el nivel racional de la formación de lo propiamente humano. Esta formación de lo propiamente humano, básicamente racionalista, básicamente esencialista, básicamente, aunque en la línea evolutiva, no hace falta hablar del hombre como imagen de Dios, pero en la línea evolutiva también es una excepción, es decir, es la corona de la evolución. La conciencia humana, el lenguaje humano, es la corona de la evolución, no hay nada semejante en lo anterior, aunque Darwin enseguida iba a empezar a decir que hay conatos, hay aproximaciones, hay acercamientos, incluso en el terreno de la moral, dentro del mundo animal no humano. Y entonces, claro, estos tres pilares de Europa, a la hora de establecer un programa educativo a nivel estatal, como en Alemania, pues evidentemente va a generar enormes tensiones, a lo cual tenemos que añadir el desarrollo económico, el capitalismo cada vez más pujante, la industrialización del siglo XIX, las luchas sociales, y todo esto unido pues nos da el panorama donde se encuadra el tema educacional, ¿no? Porque, claro, evidentemente los poderes económicos ven en la pata científico-técnica de nuestra cultura, que es lo que aporta propiamente Europa al planeta Tierra, que se va a generalizar como la pólvora, la ciencia y la tecnología, que son un fruto exclusivamente europeo, en principio, se podría dar como buena, por lo menos en el siglo XIX estaban convencidos. Esto va a dar lugar a que en la educación que vivió Nietzsche, que padeció Nietzsche, ya se producía un enfrentamiento muy claro entre lo que podemos llamar la idea de una educación regida por el lema el conocimiento por el conocimiento. O sea, el conocimiento tiene en sí mismo su propia finalidad. Es la idea aristotélica, ¿no? La dignidad humana, el respeto que nos debemos como humanos desde el punto de vista ético-metafísico o metafísico-moral es esa posibilidad que tenemos de conocer. El conocimiento racional es la meta del anthropos, ¿no? En Aristóteles. Pues esta línea está recogida en esa universidad, en esa enseñanza media, que todavía, en esta época, piensan que la academia, el conocimiento por el conocimiento, nos forma como seres humanos, nos va quitando, nos va desbastando esas impurezas que la familia, el mundo de lo popular, de lo inmediato, nos ha pegado, ¿no? Nos ha distorsionado esa naturaleza propiamente humana, y entonces la academia, la erudición, el estudio, el conocimiento, es lo que nos hace y lo que nos forma como verdaderamente humanos. Frente a eso estaba ya, en la época de Nietzsche, naturalmente, en la movilización de la industria, del capital y del Estado, que fomentaba en las Realschule, en las escuelas reales, fomentaba una idea diferente, bastante diferente, que un estudioso del tema en inglés lo llama breadwinners. Breadwinners. La educación sirve para formar breadwinners, o sea, literalmente ganapanes. Ganapanes. La educación sirve para dar una profesión, para ganarse el pan a los jóvenes, ¿no? Entonces está la formación cultural y la formación profesional, ¿no? Ya de entrada. La formación profesional está fomentada, evidentemente, por la economía, la necesidad de que la gente tiene de ganarse la vida, la necesidad de las empresas de disponer de mano de obra y la necesidad del Estado de contar del nuevo Estado, de contar con una administración de gente bien preparada y de contar con un ejército de militares bien preparados y bien formados. Y ahí está el conflicto entre el conocimiento por el conocimiento y el conocimiento por la utilidad en la lucha por la vida, digamos, que puede ser tanto individual como general, política
entre los estados o lo que queramos, ¿no? La lucha económica, ¿no? La lucha por la vida, que decía Baroja. Y la educación está ahí, en el medio. En un principio no había este conflicto tan serio, no era tan descarado, porque se entendía que, bueno, correspondía a la dignidad humana, que como dice la Biblia nos permite poner el nombre a los animales y disponer de ellos a nuestro antojo, correspondía a la dignidad humana y a la naturaleza humana dominar la tierra para su provecho, explotar la tierra, el planeta, para su provecho. Y entonces parecía que ahí había una coalición, un acuerdo entre el interés humanista y el interés económico, que en definitiva, como todo el mundo sabe, el capitalismo, después de los estudios de Max Weber e incluso antes, pues tiene mucho que ver con el cristianismo, especialmente con el protestante. Entonces, bueno, ahí había una cierta posibilidad de armonía, ¿no? Pero claro, llega un momento en que esto no es así. No es así. Por un lado, la formación profesional y militar tira muy fuerte. Por otro lado, el conocimiento por el conocimiento, este ideal, cada vez se queda más depauperado en su empuje, en el apoyo que recibe. Y bueno, esto es lo que vivió Nietzsche, básicamente. La idea de Nietzsche es bastante, hay que matizarla mucho. No es que él esté a favor de la vieja idea del conocimiento, por el conocimiento como formación de la persona. No, él, como probablemente sabréis, los que hayáis estudiado a Nietzsche, se enfrenta al búnker académico, ¿no? No es uno de ellos. Al principio sí, de joven, pero luego ya no lo aguanta. También por la enfermedad, por bastantes más variables. Entonces Nietzsche no está del lado de los académicos, pero tampoco del lado de la educación productiva, ¿no? De personas productivas, de hombres y mujeres productivos, eficaces para las empresas y para el ejército. Él reconoce que una educación para ganarse la vida es necesaria. Claro, ni era tonto ni estaba loco. Una educación que te ponga en condiciones de ejercer una profesión y ganarte la vida es absolutamente de primera necesidad. Y como, aunque aquí habría, en el caso de Nietzsche, que hablar mucho, como ascensor social, evidentemente. También es muy importante, claro, el formarte en la tradición cultural, en el conocimiento, sobre todo lo que le interesaba a Nietzsche, la historia, el método histórico crítico. Claro, a eso tampoco se puede. Es decir, Nietzsche no va a descartar ninguna de las dos tendencias, pero lo que va a criticar, porque aquí yo venía a hablar de la crítica que hace Nietzsche a la educación de su época, que un poco valdría también para la educación de la nuestra. Lo que va a criticar Nietzsche es lo siguiente: los ganapanes, el hombre y la mujer productivos, formados por la educación, que en parte económicamente es absolutamente necesario para ellos y para el país y para todo. Y por otro lado, los eruditos, que buscan la formación del espíritu por el conocimiento, que también hay que admitirles su parte de razón, coinciden en algo muy básico para Nietzsche. Y contra lo que está Nietzsche, contra una tendencia que él detecta en la educación de su época, que es común a los dos bandos que hacen presión. ¿Cuál es esa tendencia? La tendencia es que para Nietzsche toda la maquinaria educativa, sea para fabricar personas útiles, sea para fabricar personas culturalmente formadas, está concebida, está dirigida
a anular todo lo que sea diferente, excepcional, nuevo, marginal. O sea, toda la maquinaria educativa, lo que ve Nietzsche a todos los niveles, en su época está orientada a homogeneizar a los individuos, a hacerles indistinguibles, a convertirlos en monedas que circulan libremente, que se pueden cambiar los unos por los otros, igual que los capitales, igual que el dinero. Sería un poco, esto lo digo yo, no lo dice tanto Nietzsche, la mercantilización generalizada. Es decir, bueno, aquí todos somos mercancías y tenemos un valor y se puede convertir el valor de una mercancía en el valor de otra, como pasa en el acto de la compraventa y del contrato. Para Nietzsche la modernidad, en buena medida, es la época del contrato. La época del contrato generalizado, ¿no? Empieza como una cuestión económica, de la economía finales del medievo, principios de la época moderna, pero el contrato en realidad se instala en todos los ámbitos de la vida. Por ejemplo, la regulación de las parejas, los matrimonios, la reproducción, todo pasa a ser contrato. Y eso es algo que Nietzsche no tenía mucha crítica que hacerle a esto. Le veía sus partes positivas a lo del contrato. Pero el contrato moderno, claro, busca equivalentes de valor. Equivalentes de valor. Puedes cambiar una cosa por otra cuando hay un patrón que permite compararlos o compararlas. En el caso de la maquinaria educativa del Segundo Reich, que se está generalizando entre estas dos tendencias de los ganapanes y los académicos, pues de lo que se trata, piensa Nietzsche, es de hacer de los seres humanos unidades intercambiables de valor, es decir, que circulan libremente. Sí. Y entonces, claro, lo primero que tiene que hacer la educación institucionalizada es perseguir toda diferencia, es acosar todo lo que sea diferente, homogeneizar a los jóvenes que llegan a las aulas y bueno, hacer sentir incluso como, me voy a centrar casi exclusivamente en Aurora, aunque esto se puede, en ese libro de Nietzsche tan importante de la etapa intermedia, pero esto se puede llevar hasta casi el final de su obra. Se busca hacer sujetos perfectamente equivalentes, para lo cual la educación lo que tiene que hacer es desalojar la diferencia individual, ¿no? En cambio, la educación, hay una educación. Nietzsche reconoce que esto es necesario económicamente. O sea, hay un cierto nivel en que una cierta equiparación del valor de todos los que llegan a las aulas se hace necesaria para la cuestión económica de la sociedad. Pero a partir de aquí, lo que nos dice Nietzsche es que esa no es la genuina educación. Que la genuina educación tiene otra finalidad. La genuina educación, la educación que a Nietzsche le interesa, en nuestra época, yo he hablado con personas que han tenido responsabilidades políticas en el terreno de la política cultural, que a veces me han contado que estaban desesperadas, porque notaban que la cultura, en el sentido de cultura fuerte, de cultura, que ya la palabra es una especie de impugnación, de cultura superior, pues la gente ya no sabe muy bien qué significa eso, ¿no? Que la cultura, si uno va a las páginas o a la radio, a la televisión de la BBC, pues hay una sección que es entertainment. O sea, ya no es, la cultura es entretenimiento. La cultura sirve para cuando uno llega a casa reventado de trabajar, bueno, enterarte de, pues yo qué sé, que hay una película interesante, luego verla. La cultura sirve para relajarte, también para hacer amigos, para lo que sea. Pero la idea esta de la cultura como algo muy serio, en lo que se juega el ser o no ser de los seres humanos, ha desaparecido por completo, ¿no? Nadie se toma en serio a
a un científico que tiene un descubrimiento con aplicaciones en medicina o en tecnología, pues sí, pero yo qué sé, a un gran historiador que descubre, bueno, una curiosidad que te entretiene en las páginas culturales de un periódico, ¿no? Entonces, en esta coyuntura que ya se estaba dando en la época de Nietzsche hubo un momento de joven en que luchó apasionadamente a favor de la cultura con mayúsculas, ¿no? Con que había que seguir con la lucha cultural, que no era un adorno la cultura superior, que era algo importantísimo. Empezó así, pero llegó un momento, por ejemplo en Aurora, en que ya esto no le daba tampoco el sentido que él creía importante. El sentido de la educación, desde el punto de la genuina educación, para Nietzsche, es que el joven, la joven, llegue a ser el que es, como él luego subtitula el Ecce Homo, su peculiarísima autobiografía, que cada uno llegue a ser el que es. Este es el reto, ¿no? Y esto no se va a conseguir. Esto no se va a conseguir en la educación institucionalizada. La educación institucionalizada no te enseña, dice Nietzsche, a soportar la soledad. Y esto es fundamental. Claro, Nietzsche está aquí hablando de sí mismo, como siempre pasa con un filósofo. Lo que pasa es que lo pone en un nivel neutro que parece que también se refiere a nosotros. Pero para llegar a ser el que uno es, o dicho de otra manera, para llegar a ser creador de tu propia vida o de tu propia persona, en la medida en que eso es posible, que es muy limitada, y el mismo Nietzsche lo reconoce, tienes que pasar por un aprendizaje de la soledad, por un aprendizaje del aislamiento, por un aprendizaje de cómo poner distancia entre ti, entre tú mismo y la opinión pública y la presión política y los grupos de opinión y la opinión de los periódicos que Nietzsche empieza a comentar. El buen burgués moderno lee a la hora del desayuno con la mirada puesta sobre todo, después de las noticias, en las cotizaciones de la bolsa. Para llegar a ser uno el que es la meta de la educación genuina para Nietzsche, educare, sacar hacia afuera lo que está dentro, es como un segundo nacimiento, la segunda consagración de la cultura, donde uno llega a descubrir al final del recorrido, porque esto no tiene término, esto no es una cosa que le pasa a un joven, esto está hasta que uno se muere o hasta que uno ya no es capaz de una reflexión lúcida, como le pasó al mismo Nietzsche, ¿no? Esto es una labor de toda la vida, llegar a ser el que uno es, y para eso la educación institucionalizada no es en absoluto útil. Bueno, es útil, claro, que te dote de una serie de conocimientos, que te dote de un medio para ganarte la vida, claro, si no estás apañado, pero lo importante es lo que va más allá de esto, lo que uno hace con los conocimientos que le han o que ha asimilado en la enseñanza institucional y lo que uno hace después de haberse podido ganar la vida, más o menos, gracias a la formación profesional o como la queráis llamar. Lo importante es lo que viene después, o lo que viene mientras tanto, ¿no? Y lo que viene mientras tanto y después es esta cuestión de la auténtica educación, que es el alumbrarse a sí mismo, el llegar a ser el que uno es, porque eso es un proceso muy difícil, muy costoso, aunque en el fondo no tanto, como luego vamos a ver. Claro, para empezar, la relación que Nietzsche va a dar como esencial para la educación genuina no es la relación institucional, no es las instituciones educativas con los alumnos, los profesores académicos con los alumnos, no. La relación esencial
para que uno de nosotros, no hace falta ser un joven, ¿no? No lo digo por ti ni por ti, que sois jóvenes, pero ninguno de nosotros tampoco, ¿no? La relación esencial es la que uno tiene con un maestro o una maestra. Pienso, por ejemplo, en María Zambrano. La relación del individuo en el sentido nietzscheano, de individuo creativo, diferente, ¿no? Porque el mismo concepto de individuo como concepto metafísico, Nietzsche lo destruye. O sea, hay que, en el proceso educativo, autodidacta, que empieza con la relación con un maestro que te pone en el camino, como a Nietzsche le puso en el camino Schopenhauer, ¿no? Pero luego el maestro se queda atrás. Lo fundamental es encontrar el maestro. El maestro te pone en el camino y entonces te inicia en tu verdadera... Claro, utilizar esta palabra, te inicia en tu camino, ¿no? El maestro. Luego llega un momento en que tienes que deshacerte en que te vas a deshacer del maestro. Y ya sigues tú solo o tú sola. Bueno, es decir, lo que es esencial en la verdadera educación es la filosofía. La filosofía. La filosofía... entendida, se puede entender de muchas maneras, ¿no? Recuerdo a Celia Morós, que repetía aquello en la línea de su feminismo tan importantísimo que fue y que sigue siendo en sus discípulas y en nuestra facultad. La filosofía es la conciencia de la humanidad. Y la conciencia de la humanidad es la conciencia de los hombres y las mujeres. La filosofía es saber qué estamos diciendo cuando hablamos y cuando escribimos. Saber lo que dice el otro cuando nos habla o nos escribe. Y luego saber, esto implica desentrañar o poder desentrañar la totalidad de las implicaciones y las consecuencias de lo que alguien dice o lo que tú dices, ¿no? Lo que alguien escribe y lo que tú escribes. Aclararse con el uso de la lengua, la genealogía del sentido, ¿no? La importancia de la filología para Nietzsche, en fin. Dicho de otra manera, la filosofía es importantísima educativamente porque la filosofía detecta o sirve, literalmente sirve, para detectar estupideces y para eliminar estupideces, ¿no? Entonces, la guerra de la filosofía con la estupidez es una guerra educativa, es una guerra fundamentalmente educativa, lo cual no significa que el maestro filósofo, que para Nietzsche casi sería algo indistinguible, no diga tonterías a veces. También tiene que estar en contra, de la misma manera que los psicoanalistas se tienen que psicoanalizar cada cierto tiempo, el maestro filósofo tiene que hacer una autocrítica de sus propias estupideces, ¿no? Para enseñar o para poner en el camino a quien ha recurrido a él. En una carta que Nietzsche manda a una amiga, no recuerdo el nombre bien, era muy joven, estaba en Basilea, le escribe: «Yo tampoco conozco meta más elevada para mí mismo que la de llegar a ser algún día educador, en sentido grande, solo que estoy muy lejos de esta meta», ¿no? O sea, Nietzsche tenía claro que él, su meta suprema, y lo tuvo claro siempre, era la de ser educador. Un filósofo es un educador, fundamentalmente. Fundamentalmente, claro, no es, también es, pero lo fundamental no es la acumulación de conocimientos, lo fundamental no es, claro, formar a otros profesores de filosofía para que tengan algo con lo que ganarse la vida. Lo fundamental no es eso. Lo fundamental es que los que se educan, felizmente, lleguen a ser lo que son. O sea, dicho de otra manera, aunque la palabra últimamente está siendo muy criticada, y con razón, la filosofía tiene la finalidad de hacer de las personas gente feliz, gente con una vida de la que uno sabe más o menos qué sentido ha tenido, en el fondo. No sentidos superficiales que pueden, bueno, uno se puede inventar cualquier sentido que quiera. Pero la filosofía sirve para eso, ¿no? Para cuando uno vaya llegando al final, si es que le da tiempo y no nos deja de repente, cuando uno vaya llegando al final,
tenga la felicidad de saber que su vida ha sido vivida con una determinada línea más o menos articulada de sentido, ¿no? O sea, llegar a saber quién se es, ¿no? Claro, o sea, aquí estaba empezando a pasar lo que en aquel famoso informe sobre el saber, Lyotard, recordaréis aquel libro tan influyente, La condición posmoderna, la posmodernidad explicada a los niños, aquellos libros de los años 80, creo que eran, ¿no?, que hicieron tanto efecto. La posmodernidad nace, según Lyotard, que el final de la modernidad llega cuando se descubre que el saber no forma el espíritu. El saber no es formativo, o no vale, no descubre que no es, sino descubre que ya no vale socialmente como formativo, que la justificación del saber ya no es formarte, es ponerte en condiciones de ser eficaz. Y esto lo vemos pues en estas reformas educativas, la última que ha salido, pues toda la historia de las competencias, las habilidades, las destrezas, que son diferentes traducciones de términos ingleses de escritos pedagógicos del año de la... ni se sabe, ¿eh? Pero bueno, quiero decir, nos educamos para ser eficaces, ya no nos educamos para formarnos culturalmente. Esto que dice Lyotard, que dijo en los años 80, que es el final de la modernidad, estaba a mediados del 19. Y bueno, es un poco el ambiente en el que Nietzsche estudió y luego dio clase, ¿no? Además que Nietzsche tenía esa importantísima duplicidad de profesor de universidad y profesor de instituto. Eso es importantísimo. Es importantísimo que un profesor de universidad sea o haya sido también profesor de instituto. Es vital. Y Nietzsche tiene esa enorme ventaja. Por cierto, que tenía mucho más éxito en el instituto que en la universidad, con los alumnos. Bueno, no voy a hablar mucho más porque me han dicho 3/4 de hora y hemos empezado de cuarto. Esto queda claro, ¿no? Como el proyecto humanista de que el saber es lo que nos hace verdaderamente humanos, nos forma, nos reintegra la naturaleza humana con la dignidad que conlleva. Todo esto entra en crisis, en el sentido de que ya cada vez menos gente se lo cree. Culturalmente ya casi no vale, no está vigente, como detecta definitivamente Lyotard en los años 80. Se acabó la modernidad, quiere decir, se acabó el humanismo, educativamente hablando. Hay un humanismo moderno, evidentemente. Entonces Nietzsche se orienta a un cierto individualismo radical en el tema educativo. Esa sería la genuina educación, entendiendo con mucho cuidado lo de individualismo, porque ya digo, el mismo concepto de individuo para Nietzsche en el fondo carece de sentido. O sea, se trata de el devenir que es una persona, entre comillas, con nombre y apellido, pues ese devenir poder encauzarlo, poder conducirlo, poder soltarlo, sería la palabra, soltarlo, de manera que sea creativo, para sí mismo, sí misma, o para la sociedad, o para el grupo, o para sus amigos. Por ejemplo, esto tiene mucho que ver con cómo define Nietzsche el espíritu libre. El espíritu libre. La educación nietzscheana es una educación para formar espíritus libres. Es decir, que se hayan liberado de la moralidad de la costumbre, de la moral tradicional, básicamente, ¿no? La única moral que hay es la tradicional, piensa Nietzsche en este libro. No es ni un mandato divino, ni un descubrimiento de un genio, no.
La moral efectiva es el resultado de toda la historia pasada, la moralidad de la costumbre, de la norma, ¿no? Y dice, se llama espíritu libre a quien piensa de manera distinta a lo que se esperaría, atendiendo a sus orígenes, su entorno, su posición social, su profesión. Un espíritu libre es aquel o aquella que piensa de manera diferente a lo que se espera de él o de ella. En vista de dónde procede este hombre, esta mujer, de tal familia, de tal entorno, de tal clase social, sus padres y él han tenido esa profesión, la sociedad de su época opinaba de tal manera, luego tiene que ser así, tiene que pensar así, es casi matemático. Pues de repente el espíritu libre resulta que no. La sorpresa es incalculable, aparece la novedad, aparece lo nuevo, aparece lo distinto. El espíritu libre es la excepción. Y claro, Nietzsche un poco lo que hace es pensar una educación destinada a los espíritus libres, porque a los espíritus libres nadie les cuida. Bueno, hoy sí, hoy hay determinadas líneas pedagógicas que se ocupan de esta gente rara, más o menos descolocada respecto de los valores del grupo, que, bueno, procura atenderles porque entre esta gente, pues hay personas tremendamente creativas que necesitan de una especie de cuidado especial, ¿no? Hay líneas pedagógicas que atienden esto mucho hoy. Hoy no estamos tan mal, ¿no? Pero imaginaros en la época de Nietzsche, quien era diferente, se sentía diferente en cualquier aspecto. Aunque Nietzsche en Aurora, sobre todo, subraya el aspecto de la creatividad artística e intelectual. Pero podemos hablar de diferencia de género, de cualquier tipo de diferencia que se os ocurra, de cualquier peculiaridad, de cualquier excepcionalidad. Era perseguida, era asfixiada, era sometida por la educación. Es que la educación era eso, normalizar. Normalizar, evidentemente Foucault luego va a profundizar en esto mucho, ¿no? En cambio, Nietzsche proyecta una educación que es como él se ha educado a sí mismo, es decir, una educación para espíritu libre. Lo primero que tiene que hacer el espíritu libre es acostumbrarse a estar solo, claro. Y lo segundo, acostumbrarse a tener amigos, a reconocer otros espíritus libres y relacionarse con ellos, ¿no? Para sobrevivir, no por ningún tipo de soberbia o de complejo de superioridad, pobre gente, no, para sobrevivir. Pero es que a mí a mí no me entienden, ¿dónde voy? Pues con otra gente que tampoco la entienden, ¿no? Bueno, alguna cosa más que ya me queda muy poco. Bueno, esto lo iba a citar por escrito en un fragmento póstumo. De las dos tendencias dominantes ya os he contado lo fundamental. Y luego mencionar algo muy importante, cómo logró Nietzsche, y Nietzsche en realidad como maestro, como filósofo, lo que nos cuenta es lo que hizo él, porque es el tema de la ejemplaridad, por si a alguien le sirve. Dice, no a todo el mundo, a gente similar a mí, o sea, muy rara, gente que no está sometida, dice él, a la regla. Pues para los espíritus libres que lo pasamos tan mal, da a entender Nietzsche, pues me pongo delante con mis libros para que tengan un ejemplo de cómo lo conseguí yo, porque para Nietzsche, al final, antes de perder la razón, parece ser que consiguió ser el que es, el que era, el que venía siendo. Consiguió saber cuál era la tarea de su vida y que esa tarea de su vida le había guiado en todos los pasos. ¿Cómo lo descubrió? ¿Cómo descubrió su sí mismo? Pues de una manera muy sencilla. No es nada sencilla hacerlo, pero decirlo sí.
la experiencia de la escritura. En un aforismo de Aurora dice, en latín, scripsi mi ipsum. Yo me he escrito a mí mismo. Yo me escribí a mí mismo. O sea, yo me he descubierto quién soy escribiendo. Pero no escribiendo para los demás, no dando información, no haciendo guías turísticas o no. Yo me escribí para ponerme en claro a mí mismo conmigo mismo. Y es más, me escribí de talla, sobre todo reseñando aquellos momentos de felicidad intensa que he tenido en mi vida, aquellos grandes, perfectos momentos, para descubrir el hilo de oro que los une a todos, porque ese hilo de oro que enhebra los grandes momentos de mi felicidad, eso soy yo. Y eso lo he descubierto o los he conectado escribiendo. Yo me escribí a mí mismo y así he llegado a ser el que soy, el que era, el que he sido siempre, sin yo saberlo, ¿no? Esto nos lanza, como bueno, aquí tengo una retahíla de autores que han hablado sobre esto, de la investigación nietzscheana, pero básicamente nos lanza un proyecto ético de investigación de uno mismo, de que, bueno, hay precedentes en el pensamiento helenístico, ¿no?, de escribir, de llevar el diario, todas estas, que las hacen ahora los psicólogos, las psicólogas, para tratar, ¿qué trataban con esto ahora? Creo que la ansiedad, de que era las crisis de ansiedad, recomendaban ahora, lo han recomendado siempre, pero ahora está muy en boga, porque parece ser que es muy útil, los periodos estos de problemas de ansiedad, por ejemplo en la primavera, que abundan mucho, o por la vida que llevamos, que es tremenda, ¿no?, en las grandes ciudades. Entonces, bueno, en el sentido de Nietzsche, no es terapéutico. Yo diría que no es para curarnos de nada, lo de escribirnos a nosotros mismos. Yo diría que es para, como decía María Zambrano, en un artículo que se llama ¿Por qué se escribe? Dice María Zambrano, ¿por qué se escribe? Para conservar la soledad en la que uno está. O sea, tenemos nuestra vida social, la extroversión, todo el día dando la cara, todo el día hablando, todo el día volcados al exterior, todo el día enajenados. Escribir, en el sentido de Nietzsche y de María Zambrano, se hace para mantener, preservar, defender la soledad en la que uno radicalmente está siempre. Y, ¿qué diría yo? Si hay psicólogos y psicólogas que encuentran esto terapéutico, pues bueno, pero ya en eso no me voy a meter. Y muchas gracias por haber venido un día de extroversión como el que hace hoy. Bueno, no sé si ahora alguien quiere intervenir de alguna manera, alguna pregunta o alguna reflexión que haya surgido. Si os atrevéis bueno, a mí me gustaría empezar con una particular, porque yo no vengo del mundo de la filosofía y particularmente en estas charlas que vengo escuchando con la Complutense en este caso, sí detecto, por ejemplo, mucha gente joven, estudiantes de filosofía que he tenido la suerte de conocer aquí en el círculo y tal, y todos me comentaban, siempre comentan, ¿no?, cómo la filosofía se adapta a los tiempos de hoy, ¿no? Siempre dicen que hay, o eso recibo yo de ellos, ¿no?, que siempre la filosofía anda como un paso atrás. Pero a mí me llama la atención que intentan también, nos han propuesto pues diversas actividades pues para de alguna manera estar relacionados con las redes sociales, con todas estas cosas, ¿no?, a través de la filosofía y tal. Pero luego, a mí lo que me pasa es que desde fuera, en todas estas charlas, sí veo que la filosofía en muchos casos está mucho antes que todo eso. O sea, que realmente
a lo mejor la forma de comunicar estas cosas, o educativamente, no lo sé, es anticipar, o sea, decir, mira, esto que está viniendo, si esto ya está aquí, está allá, todas estas reflexiones, no sé, esto es una reflexión muy mía, ¿vale?, que me ha surgido a través de estas escuchas, ¿no?, que estoy aprendiendo un montón con vosotros. Bueno, lo de las redes sociales es algo que ha cambiado radicalmente el panorama, o sea, es algo que nos ha pillado tan de improviso que yo ahora mismo todavía no he salido de mi perplejidad, porque hay una manera de... En las redes sociales pasa de todo. Por ejemplo, hay una cosa que a mí particularmente me duele, no por mí, que es el tema de los plagios, de los pescadores de ideas que se meten en las redes, hacen recolección de ideas y luego publican cosas por ahí como si fueran suyas. Es decir, el tema de la autoría. Las redes sociales despojan al autor de su obra por definición. O sea, no son de nadie. Son opiniones que no son de nadie, que circulan de aquí para allá, y hay pescadores que se aprovechan de esto en temas que son clarísimos plagios. Bueno, plagios, es que no son plagios de nadie en concreto, son mezclas de cosas que se pescan en las redes. Claro, una cosa que se puede decir, bueno, antes había que estudiar, te tenías que ir con un libro, poner los codos, tomar notas y luego hacer una elaboración y comunicar algo, ¿no? Ahora bueno, se cogen al vuelo las ideas, este dice, el otro, no sé qué tal, lo mezclo, tal, pum, y lo suelto. Esto, evidentemente, ha degradado notablemente, digamos, el nivel intelectual y moral de la población. Esto no me cabe la menor duda, y lo va a seguir degradando, a no ser que los creadores, en sentido, que ya lo hacen, en sentido fuerte, no publiquen nada de sus ideas, simplemente anuncien que va a haber una conferencia donde van a estar, o que van a publicar un libro que tal, o que va a haber un debate, pero las redes como expresión del pensamiento, o el pensamiento propio de este sentido de Nietzsche, individual, creativo, yo casi diría que es un invento francamente peligroso. Luego, es cierto, hay un nivel en que las redes dan la posibilidad de localizar a mucha gente importante, de la que puedes ser amigo, que te puede informar de muchas cosas, que puedes conocer hasta personalmente, que puedes conocer sus libros. Eso es importantísimo. La cuestión de la difusión cultural en las redes es importantísima y es una gran conquista de nuestra época. Y luego la posibilidad que le da a la gente de contar sus cosas, eso también es importante, a la gente, digamos, común, que no son escritores, que no son escritoras, que no son pensadores, que no son artistas, en el sentido propio de la palabra, tienen la posibilidad de expresarse, de contar sus cosas, su vida, su cotidianeidad. Eso también es muy importante. En ese sentido hay una democratización de la cultura que, bueno, hay que valorarla. A Nietzsche no le gustaba nada. Nietzsche tenía una idea que muchos llamarán elitista. Bueno, claro, que un señor que se había formado como él y había estudiado lo que él, no va a estar en las redes soltando bobadas, ¿no? Claro, es otro nivel. Pero hay un nivel de la gente común, entre la que yo muchas veces me encuentro, no me excluyo, que permite, hay un nivel que le permite a la gente crear, ¿no? a su escala, ¿no? Y decir sus opiniones y discutir y formarse su opinión. En ese sentido es algo estupendo. Luego ya también en las redes pues es todo lo bueno y todo lo malo. También si uno quiere localizar bobadas y tonterías, pues las redes es lo mejor. Pero las bobadas y las tonterías son muy deprimentes a veces, ¿no? Y no vas a perder el tiempo en eso. O sea que yo diría que la cuestión de Internet y de las redes ha cambiado radicalmente el panorama cultural y todavía no sabemos muy bien qué va a pasar. Todavía yo no estoy... Hay intelectuales que intentan ya combinar las dos cosas, pero yo creo que los resultados, de momento, estos youtubers, qué tal, no sé qué, de momento no sé qué va a salir de ahí.
Yo creo que nadie lo sabe con certeza, ¿no? Es una apuesta. Dos pequeñas reflexiones. Empiezo por lo de las redes. Tiendo a pensar que la red es el paradigma de la ficción posmoderna, de lo que Marx describió con una anticipación salvaje como susunción real del trabajo en el capital. Es decir, el capitalismo es la susunción real del trabajo. Antes de eso, que tiene que echar manos de la plusvalía absoluta, de prolongar incesantemente la jornada de trabajo, estamos en otra fase. Pero lo que Lyotard denomina condición posmoderna, bajo mi humilde punto de vista, es eso. Lo que Marx anticipa y que los soviéticos no publican hasta 1933, antes de ayer. Es decir, que tampoco se ha podido debatir mucho sobre eso. Pero es una ficción pensar que vivimos en sociedades, digo siempre en Occidente, del resto no me atrevo a decir porque implica tener conocimientos muy amplios. En Occidente, esta idea, esta ficción de lo que supone Internet, las redes, los medios, como elementos de posibilidad de liberación, es pura ficción. Es tal el triunfo del capitalismo cuando se ha llegado más o menos a partir de los años 60 del siglo XX a ese desarrollo que podemos denominar susunción real del trabajo en el capital, es tal el triunfo que se puede permitir estas especies de ficciones, ¿no?, de juegos en los que entraría lo que estabais hablando de la red. Y la otra reflexión es, evidentemente Nietzsche lleva razón en esto que dice de escribirse a uno mismo, hacerse a uno mismo, es como una especie de alegoría sobre lo que es el ser autodidacta. Vincent van Gogh, autodidacta por excelencia dentro del mundo de la creación plástica, él repetía continuamente: yo me he hecho a mí mismo a través de trabajar conmigo mismo. Y Vincent van Gogh es paradigma de eso que tú planteabas, de la soledad necesaria, como condición necesaria para poder llegar a ser lo que uno es. Eso es lo que hace, o sea, es salvaje. Vincent van Gogh en la historia del arte, digamos, materializa perfectísimamente esa concepción que tiene Nietzsche de la educación. No sé si está Sí, de sin acuerdo. duda, sin duda. Es además más o menos la misma época, creo, ¿no? Exactamente. Claro, lo que pasa es que hay que contar, bueno, me meto en un terreno que es un poco absurdo, pero hay que contar el problema terrible de Van Gogh con la enfermedad mental y el alcoholismo y otras cuestiones que eso... Claro, Nietzsche tenía la obsesión de la salud, que luego no le salió bien, pero bueno, pero tenía la obsesión de que él ni bebía, ni fumaba, y que solo comía esto y lo otro, y que paseaba 6 horas diarias y tal, porque si no, esto no funciona. Entonces, claro, ahí hay un ingrediente neurofisiológico, como lo quieras llamar, importantísimo. El mundo de Van Gogh a veces era un mundo terrorífico, unas visiones terroríficas, unas desesperaciones espantosas, ¿no? Y bueno, salvando esta importante diferencia entre ambos, Nietzsche estaba enfermo, pero en otro sentido, no en ese sentido tan radical de la esquizofrenia. Evidentemente hay grandes similitudes, ¿no? Nietzsche no llegó nunca a ser tan salvaje como la experiencia de Van Gogh, yo creo, en mi opinión. Pero evidentemente, claro, por eso Nietzsche fue
el gran apóstol de las vanguardias, ¿no? Y por eso Nietzsche, donde primero llegó, fue al mundo del arte, al mundo de la marginalidad del artista, al mundo del poeta, de la poeta, de la pintora, al mundo marginal de toda la... Claro, se entendió que este espíritu libre, que no se sometía a la regla, que este espíritu libre que vivía al margen, que vivía en la soledad, que soportaba la soledad, que no le intimidaban dejándole solo, era el genio marginal, era este genio marginal de las vanguardias y de todo lo que iba a pasar a principios del siglo XX, ¿no? Con todos los grandes pintores descontextualizados, asociales y tal, ¿no? Eso por un lado, es decir, y por otro lado lo que dices de las redes, bueno, lo que está claro es que el invento de las redes y el invento del correo electrónico y de WhatsApp es una manera de hacer de tu vida un infierno en el sentido ese de no hay soledad, una vida en la que no hay soledad. Yo si no corto los 2 móviles que tengo que tener están todo el día pim, 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 pim con mensajes. Si yo me dedico a eso, primero estoy trabajando gratis todo el día. Me puede llegar un correo de un alumno chino que está en Pekín a las 4 de la mañana. Si lo atiendo, tal, ya solo mi vida es trabajar. Y en segundo lugar, nunca voy a estar solo. Voy a estar y me voy a llenar la cabeza porque además lo que ha descubierto la investigación que sigue el tema de la multitarea, que es lo característico de las redes sociales y de estar todo el día conectado, es la multitarea, que te viene una cosa por aquí y la estás mirando, te viene otra por allá y estás así, plin, 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 todo el día. La multitarea nunca se aprende, o sea, la multitarea nunca te adaptas a ella, lo haces siempre igual de mal, no hay progreso, no hay aprendizaje. Estás, vamos, absolutamente, digamos, a juicio de Nietzsche, me parece a mí, que sería justo lo contrario de lo que él propone en la educación. La multitarea te destruye, te desintegra. Y esto es una metáfora del capitalismo, la metáfora de la enajenación, aquel viejo tema de la alienación, la desintegración, de que en la época de Marx era del trabajo, del trabajador, y en la nuestra adopta formas distintas, pero en ningún lugar te permiten estar solo, contigo mismo, porque estás siempre con el móvil, ¿no? Y en ningún lugar puedes tomar distancia de nada. Estás todo el día expuesto en la exterioridad, ¿no? Entonces esto es terrible porque además lo peor del caso es que prácticamente no hay defensa. Contra esto no hay defensa posible. Hombre, hay defensa muy radical en el sentido cuando llegas a un extremo de real crisis nerviosa, que te tengan que quitar todas las conexiones durante unos meses. Pero contra esto, ¿qué defensa hay? ¿Qué defensa hay? Bueno, hay gente que ya está, ya sabéis, ¿no? Que viven desconectados en el campo, ¿qué tal? Pero bueno, ¿quién se lo puede permitir, no? Quizá en la jubilación empezar una nueva vida de este tipo, desconectado, desconectarse terapéuticamente, periódicamente, bueno, pero la conexión total es la explotación total. Eso es evidente. Y sobre todo la autoexplotación total. Te estás explotando a ti, te has convertido en un agente capitalista dentro de tu propia cabeza, ¿no? Eso es terrible, eso es terrible. Y luego, para colmo, vas al psicólogo clínico o al psiquiatra pensando que algo está mal contigo, ¿no? Que eso ya es el colmo. Y además que el psicólogo clínico o el psiquiatra generalmente te va a confirmar que es que estás mal, algo te pasa a ti mismo, ¿no? Y no que la vida que llevas pues es la que es.
Muchas gracias, Mariano, por esta ponencia. Has comentado algo sobre Nietzsche que a mí siempre me plantea como un desafío personal. Nietzsche tuvo que dejar la academia para poder desarrollar ese pensamiento propio, ¿no? Y uno que está intentando entrar en la academia, o como tú, que ya llevas pues una larguísima trayectoria, ¿cuál es tu experiencia? Es decir, ¿tú dirías que la academia al final limita el pensamiento o es posible desarrollar un pensamiento propio y seguir en la academia? ¡Buf! ¡Qué pregunta! ¡Qué pregunta! Claro, es que aquí uno se compromete como profesor o como si me pongo un poco chulo como maestro, ¿no? Es una pregunta muy difícil porque tiene que ser contestada con los tiempos. Cuando yo empecé, eso era la prehistoria porque no había Internet. Cuando yo empecé, me encontré con los restos de la Universidad franquista en España y con los intentos de los jóvenes, de los profesores jóvenes por mover aquello y desalojarlo, ¿no? Y era una época de entusiasmo, porque parecía que estábamos haciendo algo, los profesores y los estudiantes y las profesoras y las estudiantes. Y era muy diferente a como era ahora, había una pasión, un entusiasmo, un sentido, ¿no? Y sí que se podría sobrevivir, porque te podías esconder. Es que te podías esconder, te podías ir a Coruña y no contestar el teléfono y que me pillen aquí. A lo mejor te mandan un día una carta, pues bueno, la lees. Pero es que hoy no te puedes esconder nunca. No te puedes esconder nunca, pero no ya en la academia. Es que dices la academia. Claro, Nietzsche lo que pasa es que la academia era una tortura para él tener que dar clase a horas fijas, porque decía, bueno, es que eso de estar inspirado todos los días, a la semana estar inspirado para dar una buena clase y ser creativo, porque yo no veas el clásico profesor que llega allí, aunque creo que leían, ¿no? En aquella época lo leían, la lección, pero el Nietzsche las escribía. El clásico profesor que llega allí con sus apuntes amarillos y lo repite, no, yo voy a hacer algo creativo, tal. Pero claro, y si el miércoles a las 4 de una clase de 2 horas, bueno, y si un miércoles estoy medio tonto, ¿porque me ha pasado algo? ¿Porque estoy espeso? ¿Qué pasa? ¿Que también tengo que ir? A Nietzsche esto le causaba una verdadera tortura. Luego empezó, claro, como ya sabes, Laura, el tema de la enfermedad, los terribles dolores de cabeza, y eso se le hizo la vida en la académica insoportable. Yo diría, la vida académica antes y después de las plataformas, de los correos electrónicos, del WhatsApp y de la imposibilidad de escaparte. O sea, la vida académica como tal no tiene por qué ser un impedimento al pensamiento libre, como tal, sobre todo ahora. En la época mía, que había muchos profesores de los que se quedaron en España porque no tuvieron que emigrar después de la guerra, pues porque eran del bando que ganó, pues claro, ahí el pensamiento libre, pero era como lo que decía Sabater, contra Franco se vivía mejor, bueno, era como un acicate, ¿no? Era atreverte, los profesores, yo era muy joven, atreverte a decir algo, a ver qué te pasaba. Pero claro, había unos márgenes de libertad y de entusiasmo ahora y de soledad. Yo creo que la diferencia es esa. Antes se podía estar solo de vez en cuando, no era difícil, los horarios eran mucho más relajados, la presión era mucho menor, para luchar por una beca no te tenías que dejar el pellejo, la competitividad era mucho más ligera, bastaba con estudiar con seriedad para que los profesores se fijaran en ti, en fin, no había que intrigar demasiado. La vida académica no tiene por qué ser eso en lo que se ha convertido, que yo creo que es lo que se ha convertido toda empresa. El problema de la vida académica es que se concibe la universidad y la enseñanza media como una empresa al servicio de la clientela. Los clientes son los alumnos y te dicen, mire, esto y esto, que me lo haga, que me lo pase, que me... Bueno, es que en mi época no era así. En mi época, o sea, quiero decir, mi época, la verdad que soy un dinosaurio. En la época de Nietzsche a lo mejor no era así. El Herr Professor no era un servidor de los estudiantes, era alguien que encauzaba a los estudiantes le tenían respeto porque era una palabra que les hacía falta,
que les nutría, y hoy la universidad se concibe con el criterio de la empresa. Entonces, eso, claro, eso es terrible, porque entonces ya pues uno está allí pues a lo que el cliente pida y a los intereses de la clientela y punto, ¿no? Yo soy de la vieja escuela en el sentido de que concibo la educación con una cierta dosis de violencia inicial. Es decir, al estudiante, el estudiante tiene que ser forzado, de alguna manera, a abandonar las estupideces de lo que Francis Bacon llamaba los ídolos de la tribu, ¿no? Los ídolos del grupo. Las estupideces que a todo el mundo se le pegan, de su familia, de su grupo de amigos, de jóvenes, las tonterías que hay en la vida cotidiana. Eso en la universidad, estoy hablando de carreras como la mía, como la de Laura. En la universidad te lo tienen que lavar. Y ahí tiene que haber un forzamiento. O sea, la enseñanza humanística, por llamarla de alguna manera, porque no es exactamente eso, empieza con una cierta dosis de forzamiento del estudiante. No se puede pretender que una profesora, una maestra de filosofía esté al servicio del estudiante, en el sentido en que un cliente, en que la empresa, por ejemplo, Booking, que además luego lo hacen fatal, que me han metido ahí un lío tremendo, que me han jorobado la comida, en el sentido de que Booking supuestamente está al servicio del cliente. Un profesor de filosofía o de historia o de literatura no es Booking. Tiene que conducir al alumno, le tiene que llevar de la mano o del codo, a veces a tirones. Y al alumno no le va a gustar. Hay muchas veces que el alumno no le va a gustar. Lo que pasa es que ahora te hace una evaluación que te pone verde y te dice, ¿qué hace este señor dando clases? Si no le interesa para nada, si se le nota que no le interesa. Y si lo dicen varios, te hunden. Bueno, es como el cliente que no le gusta el servicio de Booking y le ha dicho, hola, soy Alfredo, ¿en qué puedo ayudarle? Y te estás cabradísimo y pones, Alfredo me ha dicho tal, y a Alfredo se le cae el pelo. Vale, pues eso es un Booking en la empresa, correcto. Que luego es mentira, porque Alfredo da el nombre falso, luego pone no sé qué, luego no saben quién es Alfredo, luego no pasa nada nunca. Pero una universidad no puede funcionar como una empresa. No puede, en las carreras de humanidades, es imposible, porque aquí estamos jugando. Aquí estamos jugando. Y yo creo que ese es el gran problema que tenéis hoy los jóvenes, porque yo dentro de poco me voy, pero los jóvenes el gran problema que tenéis es ese. No es el tema propiamente vida académica, porque la vida académica con ese nombre se ha llamado a cosas muy diferentes. El gran problema es la vida académica al estilo de la empresa, con rendimiento de resultados, con evaluaciones continuas, que estamos más tiempo pasando evaluaciones que haciendo las cosas que nos evalúan. O sea, cuesta más trabajo pasar 2 o 3 evaluaciones de tuyas, de acreditación, o de docencia, o de investigación, o de un título en el que tú estás de profesor, cuesta más trabajo y más tiempo que escribir un libro. Muchísimo más. Pero bueno, ¿dónde hemos llegado? Porque luego lo que te van a evaluar en teoría es el libro. ¿Pero ustedes de qué van? ¿No? En fin, estos disparates claro, es el tema de la empresa. Vamos a estas cosas que hacen las empresas, ¿no? A ver, auditorías, tal. Pero es que ahora mismo la universidad está en la auditoría permanente. Nosotros, yo me acuerdo cuando esto empezó, en los 90, finales de los 90, nos decían, hay que instalar, además siempre ponen frases de estas, una nueva cultura de la evaluación. Cultura de la evaluación. Y luego añadían, eso sí, a coste cero, que no se sabía qué significaba. O sea que no claro, lo de siempre, ni un duro, pero que, en fin, bueno, y cultura de la evaluación vamos a estar continuamente
evaluándonos nosotros a los alumnos, los pedagogos a nosotros, los compañeros de no sé qué a nosotros, nosotros a los compañeros. No, aquí estamos jugando. Aquí con todo el papeleo y la burocracia que genera eso. Porque si dijéramos, bueno, unas notas tal, se las mando. No, no. Es que hay que entrar en la aplicación tal, con el código cual. Bueno, yo las contraseñas que guardo yo secretas, creo que son ya 12 o 13 folios de contraseñas. Que ya estoy optando por poner siempre la misma. Si me abren lo que sea, pues que me lo abran. Es que es un horror esto. Pues no sé si quieren hacer un comentario más, pero vamos, yo creo que es un buen colofón para esto de crisis o fracaso de la educación, hablar de estas cosas con las que ha terminado Mariano. Así que muchas gracias por tu tiempo. Vale, gracias a vosotros.